Bueno, hermanos, como ya hemos dicho, vamos a seguir estos domingos, ¿verdad? Hablando sobre temas matrimoniales. Y el día de hoy vamos a continuar lo que empezamos hace 2 semanas atrás. Y solo para recordarles un poco, hermanos, los que hablamos aquella semana, les pregunté si recuerdan si a quién de ustedes les gusta viajar y qué lugares les gusta ver. Y les decía yo que a mí me encanta mirar aquellos lugares, aquellos edificios antiguos, ¿verdad? Que tienen muchísimo tiempo ya y que tienen mucha historia que contar, ¿verdad? Y más cuando hubo personajes importantes que estuvieron ahí, pues se emociona, se maravilla y casi por lo regular son edificios que requirieron mucho esfuerzo, ¿verdad? Mucho trabajo. Y les decía que nos sorprende, pues, a mí, como muchos de estos edificios, a pesar de que han pasado muchos años, tienen miles de años, ¿verdad? Y siguen en pie. Y me recuerdo del pasaje de la Escritura donde el Señor Jesús, después del Sermón del Monte, compara, ¿verdad?, a un hogar, a una construcción, a una casa, con la palabra, con lo que nosotros decidimos hacer, con su palabra. Dice: el que sigue mis consejos, mis palabras, es como aquel que construyó, ¿verdad?, alguien prudente que construyó sobre una roca. Y el que no, dice, pues como aquel que fue imprudente y construyó sobre la arena, ¿verdad? Y sabemos el resultado de ambas cosas. Pero, hermanos, para nuestra vida nosotros tenemos entonces que poner, hermanos, fundamentos sólidos. Nuestros matrimonios, nuestro hogar, nuestros hijos ocupan, hermanos, que podamos nosotros ofrecerles un hogar estable, ¿verdad? Es un reto, decíamos, en estos años, hermanos, que los matrimonios duren, ¿verdad? Les leía a ustedes las estadísticas de España, que son un reflejo de lo que está pasando en todo el mundo, ¿verdad? Que lo máximo que las familias duran, las parejas duran 6, 7 años. Es una cosa triste, ¿verdad? Y pues, no sé si ustedes pueden ver la sociedad en que vivimos. Vemos que tanta delincuencia, tantos niños sin hogar, y vemos tanta violencia, ¿verdad? Y vemos a muchachitos que deberían de estar jugando con carritos y otras cosas, matando a sus profesores, a otros compañeros, niños que deberían de haber estado en los brazos de sus padres todavía, ¿no? Hace un tiempo atrás, una persona que conozco fue a viajar allá por el rumbo de Cananea, por todas esas partes, y me dice que ahí los detuvieron, los muchachos que andan haciendo lo malo, ¿verdad? Y se sorprendió esta persona porque cuando miró a personas que se bajaban así armados, ¿verdad?, y se juntaban con pistolas, no eran señores, eran adultos, eran niños, 14, 15, 16 años, los que estaban haciendo todas esas cosas. Pues esos muchachos deberían de estar en su casa todavía, ¿verdad? Deberían de estar bajo el cuidado de sus papás. ¿Y por qué andan en esas cosas? Hermano, mucho tiene que ver con que los matrimonios, las parejas, los seres humanos, no sabemos vivir juntos, no sabemos vivir en armonía. No hay una base sólida en sus vidas que les indique cómo llevar un hogar. Ciertamente ocupamos, pues, hermanos, que Dios nos enseñe cómo ser una familia, cómo ser un matrimonio, cómo ser esposo, esposa, cómo tratar a los hijos, qué enseñarles, bajo qué preceptos vamos a educarles, qué reglas, qué moral, ¿verdad? Todas estas cosas, hermanos, son insuficientes si no hay Dios en sus vidas.
Si no hay temor de Dios, no hay bases sólidas. Eso nos dice Proverbios, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor. Bueno, hermanos, me puse a investigar un poquito más sobre esa palabra que es un fundamento, y me encontré que en la Biblia por lo menos hay 3 palabras que se utilizan para describir un fundamento. Una de ellas, una palabra en el idioma griego, que no les digo la palabra porque está difícil para mí pronunciársela, así que nomás le digo el significado, ¿verdad? Y fundamento o usar un fundamento es colocar la base para algo. Colocar una base para algo, es lo que esa palabra quiere decir. Luego, hermanos, también aparece en el Antiguo Testamento esa palabra, fundamento, pero es otra, ¿verdad? Dice, el significado o el uso que le daban a esa palabra era cuando quería establecerse algo, fundarse algo, o sentarse juntos, o resolver algo. También para consultar, designar, para tomar consejo, establecer, fundar, instruir, colocar u ordenar. Esta palabra entonces, hermanos, sugiere que no solo un cimiento físico, sino un cuerpo de creencias acordado según se implica en la idea de instruir y tomar consejo. Entonces, podemos poner un fundamento, hermanos, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, y ese fundamento, hermanos, van a ser nuestros principios, van a ser nuestras creencias, van a ser aquellas cosas, hermanos, en las que nosotros fundamentamos lo que está bien y lo que está mal. Entonces, estas palabras, hermanos, nos sugieren la idea de que por lo menos el día de hoy tiene 2 implicaciones. Un fundamento, si vamos a formar familias y poner por fundamento a Dios, implica 2 cosas, por lo menos. Un fundamento sólido, hermanos, la primera implicación tiene que ver con que las personas conozcan a Jesús como Señor y Salvador. En veces, hermanos, se trata de ayudar a las familias, a los matrimonios, pero a veces es una tarea difícil, hermanos, y en veces es hasta, si una de las personas es creyente y la otra persona no, es hasta en desventaja, hay desventaja. Por algo la Biblia nos dice que no nos unamos a nadie en yugo desigual, ¿verdad? Bueno, pero quiere decir que no hay solución. Sí hay solución, pero el principio de todo, hermanos, como recitamos ahorita en Proverbios, es el temor al Señor, es conocer a Cristo como Señor y Salvador. Y ahorita vamos a ver por qué, hermanos. No es nada más un gusto, una opinión, no es nada más un capricho, ¿verdad?, del que habla aquí enfrente. La Biblia nos instruye que es necesario, hermanos, que cada matrimonio en la iglesia, cada familia que busca consejería, que le enseñemos esto, que para poner un fundamento en su vida, lo primero que necesita es una relación con Dios. Entonces, pastor, ¿en qué basa su posición, lo que usted está diciendo aquí el día de hoy? Bueno, les voy a invitar en primer lugar que vayamos a Juan, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 5 al 7, y el Señor Jesús, aunque no es el versículo donde me voy a quedar a predicar, pero puedo ahí fundamentar lo que le acabo de decir. Si usted ha de vivir y tener una familia donde reine la paz y la armonía, usted necesita a Cristo Jesús como Señor
y Salvador de su vida. Y digo Señor y enfatizo la palabra Señor, 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 porque muchas veces los hermanos, las personas solamente creen a Jesús como un Salvador, pero no como Señor, como Dios, como alguien que se le debe obediencia y reverencia, como el dueño de todas las cosas. Simplemente nos quedamos con la parte de Salvador. Entonces, hermanos, las dos cosas, según Romanos, nos instruye, son indispensables: Señor y Salvador, ¿verdad? Y una implica la otra, solamente en español necesitamos la explicación. Bueno, Jesús, entonces, hermano, le dice a sus discípulos, y dirá usted, pastor, dijo que iba a hablar de matrimonio. Sí, pero en los matrimonios, ¿qué nos interesa? Discípulos. Así que las mismas cosas que necesitamos hablar para un discipulado se necesitan para un matrimonio. Las bases, especialmente dice, es Juan 15:5, del 5 al 7. Dice Jesús: yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y esa palabra, si usted muchas veces ya la ha escuchado, si ha estado en la iglesia por tiempo, nos gusta a los pastores repetirla mucho, ¿verdad? Dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo, hermanos, no podemos dar ninguna clase de fruto. Eso es lo que está hablando aquí el Señor Jesús, ¿verdad? De la vid, nosotros somos los pámpanos. Y, ¿verdad? Así como el ejemplo de la planta de uva, necesita, ¿verdad?, de la vid, los sarmientos, si no, no puede dar fruto así. Es nuestra unión con Cristo. Sin Cristo, nosotros no podemos dar ningún fruto. Y la familia y el hogar y el matrimonio, hermanos, son fruto de la relación con Cristo. Entonces dice el Señor: porque separados de mí, nada podéis hacer. De manera que si usted quiere un matrimonio donde abunde la armonía y haya paz, hermanos, usted necesita a Cristo. Si no es su Señor y Salvador, o usted dice es mi Salvador, pero no es su Señor, hoy tiene que tomar esa decisión. Él es y debería ser su Señor, nuestro Señor. Deberíamos de vivir, hermanos, en reverencia al Señor, en temor a Dios. Luego, hermanos, dice el 6: si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, lo echan al fuego y se queman. No es esta palabra de Jesús, no la podemos tomar a la ligera. Es algo muy serio lo que está diciendo Jesús. Que si nosotros no permanecemos en amor a Él, si Él no se convierte en Señor y Salvador de nuestras vidas, pues, hermanos, el resultado es ese, ¿verdad? En nuestra vida se vuelve malvada, se vuelve triste, se pierde, sin salvación también, ¿verdad? Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué más dice, hermanos? Y os será dado. Esa es la condición, ¿verdad? A veces pedimos, pero no permanecemos en Él, y luego pedimos más. Bueno, hermanos, esto dice el Señor Jesús de Él mismo. Traducción: me necesitas a mí. Me necesitas a mí. No puedes solo ni sola. Y luego, aplicándolo a los matrimonios, no puedes tu esposo guiar a tu familia y ser un buen esposo sin Cristo Jesús en tu vida. Tu esposa no puede ser una buena esposa, una buena madre, si Jesucristo no es el Señor y Salvador de tu vida. Puedes hacer todo lo que puedas, puedes utilizar todos los recursos humanos que puedas, y algunas cosas te saldrán bien y otras no, pero no habrá buen fruto. Luego, hermanos, no solamente en ese versículo baso mi posición, sino que les voy a llevar ahora a ustedes a 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 16, y solamente vamos a tomar unas verdades de estos
versículos, ¿verdad? Segunda de los Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 16. Dice así, hermanos, la palabra de Dios: pero Dios nos reveló por medio del Espíritu, nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 16. Dije segunda, perdón. Es primera, ¿verdad? Pues los espero, vuelvo a leer el versículo, ¿verdad? Es este. Pero Dios no la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural, ponga atención aquí, hermanos, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad o locura, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con los matrimonios? Bueno, en primer lugar, hermano, usted debe de poder discernir la palabra de Dios. No importa cuánta consejería se le pueda dar en una iglesia, se le pueda dar por un pastor o por otras personas. Si usted no puede discernir la palabra de Dios, para usted va a ser locura. Así que, si usted desea un hogar donde reine Dios, primero tiene que tener a Jesús como Señor y Salvador. Y es por eso que vemos en veces, hermanos, en iglesias cristianas, donde los matrimonios deberían de ser los más fuertes del mundo, gente separándose. ¿Por qué? Porque Dios, porque Cristo no es su Señor. Porque no es su Señor. Por lo tanto, no importa cuánto mensaje oiga, no importa cuánta predicación oiga, no pueden creer. No pueden aceptar los consejos. Usted debe poder discernir entonces la palabra de Dios. Y no puede discernir la palabra de Dios a menos que tenga el Espíritu de Dios, es lo que nos dice este versículo. Y no puede tener el Espíritu de Dios a menos que tenga a Jesús en su corazón, o que, como lo dice la Biblia, o que haya nacido usted de nuevo. Necesita usted que Jesús le haya dado la salvación, que le haya concedido el poder reconocer su pecado, mirar su condición. Necesita poder ver que Jesús ocupó su lugar en la cruz, donde Dios juzgó nuestro pecado y lo clavó juntamente con él. Necesita poder ver el amor de Dios dándonos de su gracia y no el juicio que merecía. Si no hay eso en el corazón, hermanos,
lo demás de la palabra de Dios va a ser locura. Le va a parecer a esa persona, no que no las pueda entender, pero le va a parecer fanatismo. Le va a parecer, hermanos, que todo esto es pura religiosidad. Le va a parecer, si es mujer, que la palabra de Dios es machista. Y le va a parecer al hombre que la palabra de Dios es feminista. Es esencial entonces que usted pueda entender los consejos de Dios y que no le parezcan locura. También, hermanos, es importante que Dios haya cambiado nuestro corazón. Si no hay Cristo, no hay nuevo corazón, ¿verdad? Pero es necesario que haya un cambio de corazón, hermanos. Porque la mayoría de las veces, hermanos, cuando en los matrimonios no se pueden resolver los problemas, no es porque la palabra de Dios no sea viva y eficaz. No se trata, hermanos, de que no encuentren una respuesta. Se trata, hermanos, de que en la silla de su corazón sigue sentado el orgullo, el rencor, la vanidad, y no pueden perdonarse y no puede haber armonía, hermanos, porque cada uno quiere hacer como a él le parezca. Ella quiere hacer lo que ella quiera, él quiere hacer lo que él quiera. Y presentan miles de argumentos a ambos lados, ¿verdad?, para apoyar su causa. Por eso, hermanos, es necesario que haya un nuevo corazón. El viejo corazón, hermanos, está corrompido, está viciado, es enemigo de Dios. Estas, hermanos, esto, el corazón, a lo que se refiere es una manera de ser, una manera de sentir, una manera de ver la vida. Es su mente, sus deseos, su forma de pensar y sus hábitos. Un nuevo corazón, hermanos, es una mente renovada, una nueva forma de ver la vida, una nueva forma, hermanos, de sentir, nuevos gustos y mentalidad y todas estas cosas, hermanos, alineadas a la santidad de Dios. El Señor Jesús, hermanos, en Mateo 15, del 19 al 20, hermanos, nos habla de cómo es ese antiguo corazón. Y podemos culparlo, hermanos, como la razón número uno de por cuál los matrimonios no pueden salir adelante y las familias no pueden seguir adelante. Nos dice Mateo 15, capítulo 19 al 20, dice Jesús, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicación, robos, falsos testimonios, calumnias, y no se acaba la lista, hermano, sigue. De ahí provienen los celos, las groserías entre la pareja, las faltas de respeto, el individualismo, el egoísmo. Es indispensable entonces, hermanos, que haya un nuevo corazón. Y la Biblia, hermanos, nos enseña que cuando la gente, nosotros, no solamente oramos y decimos, Señor, te recibo como mi Salvador. No, cuando nosotros nos entregamos de todo corazón a Cristo Jesús, hermanos, entonces, hermanos, Él nos da un nuevo corazón. Un corazón enseñable, dócil, manejable. Un corazón, hermanos, donde Él puede volver, donde Él puede escribir sus mandamientos, sus instrucciones. Mateo 9, del 16 al 17, dice el Señor Jesús, y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. No puede ser el antiguo corazón.
porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Necesitamos no una religión como la que predicaban los fariseos, ¿verdad? Un sistema. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un nuevo corazón, hermano, y en ese nuevo corazón Dios puede grabar su ley, su nombre. Dios promete un nuevo corazón, hermano. Jeremías 24:7, y no necesita ir usted ahí, voy a leer algunos versículos de promesas. Dice el Señor a la nación de Israel: y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Pero necesitan un nuevo corazón, un corazón capaz de reconocer a Dios. Pues volverán a mi lado, dice la Escritura, de todo corazón. Ezequiel 36, del 26 al 28, además, dice: os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. 2 Corintios 5:17. De modo, dice la Escritura, que si alguno está en Cristo, si alguno en verdad tiene a Cristo como Señor y Salvador, nueva criatura eres. Y las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Nueva vida, nuevo corazón. Hasta aquí, hermanos, debemos de pensar en que si yo todavía no tengo a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, no he creído en Él, no lo tengo a Él como mi Dios, como mi Salvador, si no he venido a Él arrepentido de mis pecados, no me he rendido a Él, entonces, hermanos, sigue el viejo. Sigue. Y si usted y yo deseamos que nuestras familias sean diferentes, nuestros matrimonios sean diferentes, que nosotros seamos diferentes, necesitamos venir a Cristo, rendirnos. Luego, hermanos, la segunda implicación de fundamento de lo que acabamos de decir es que los matrimonios sigan y confíen en los consejos de Dios. Hermanos, hay tantas veces que los cristianos, aún teniendo la palabra de Dios delante de ellos, aún leyéndola, aún, hermanos, algunos entendiéndola, hacemos todo lo contrario. Creemos a Dios capaz de salvarnos, creemos a Dios capaz de proveer, pero no creemos que Dios sea capaz de dirigir nuestras vidas. No creemos que Dios sea capaz de aconsejarnos bien. Dudamos de sus consejos. Ponemos en tabla de juicio cada cosa que Él nos instruye. Y no tenemos bendición, hermanos, porque no le creemos a su palabra. La Biblia nos enseña, hermanos, en Efesios 2:20, dice el Señor: edificaos
sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Perdón ahí mi pausa. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Este versículo, hermanos, nos manda a que crezcamos como cristianos en todos los sentidos, en conocimiento, fe, esperanza, en estilo de vida, en todo eso, hermanos, basados en las palabras y la obra de Cristo Jesús. Pero no solamente en sus palabras, sino en las doctrinas y en las enseñanzas que dieron los profetas y los apóstoles. O sea, hermano, todo el consejo de la palabra de Dios, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nosotros nos nutramos, crezcamos, nos afirmemos, que nuestros matrimonios se afirmen, que nuestra unión como esposo y esposa crezca, que logremos ser una sola carne. Y eso no se puede hacer, hermanos, a menos que nos edifiquemos en el consejo de la palabra de Dios y que no oigamos la palabra de Dios y entre por un oído y salga por el otro. Que lo dudemos, que se nos haga difícil. Es que yo no puedo hacer una cosa así, es que lo que me está pidiendo aquí. Consejo, hermanos, esta palabra hebrea y griega se dice, hermanos, que significa el proceso deliberativo cuyo fruto presumiblemente son decisiones sabias. Consejo, hermanos, es oír, escuchar, porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, que son palabras en verdad, que es palabra eficaz, hermanos, que es palabra práctica, cuyo fruto es decisiones sabias. En la Biblia, hermanos, hay personas que decidieron no escuchar el consejo de Dios y nunca les fue bien. Vamos a mirar, hermanos, lo que es entonces el consejo del hombre, nuestros consejos, y cómo en veces nosotros pensamos que, hermanos, somos sabios en nuestra propia opinión, y cómo pensamos que nosotros somos los mejores consejeros que puede haber, y cómo nos aconsejamos a la hora de tomar una decisión para respecto a mi esposo, a mi esposa, y lo que terminamos haciendo es destruyéndolo. Entonces, hermanos, tenemos que entender que el consejo, nuestro conocimiento, hermanos, está limitado, está cegado y está corrompido. Es un conocimiento pervertido. De ahí que nosotros tenemos que tener la humildad de venir a Dios y decirle: enséñame tú. Tú dime cómo debo ser. Tú dime cómo ser una buena mujer, un buen hombre. Isaías 31, hermanos, habla de algunas personas que no quisieron oír el consejo de Dios. Y hay ahí, hermanos, una advertencia, ¿verdad? Isaías 31 nos habla de un pueblo, hermanos, que no quiso escuchar el consejo de Dios. Dice: ¡ay de los hijos rebeldes!, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. ¡Ay de los hijos rebeldes!, declara el Señor, que hacen sus planes, los ejecutan, pero no los míos. O sea, que hacen lo que les da su regalada gana. Y no la instrucción del Señor. Isaías 31. Dice: y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Le habla a Israel en una instancia, ¿no, hermanos?, donde el Señor le hablaba y le hablaba y le aconsejaba y le aconsejaba, y Israel no quería oír. También, hermanos, hay otros
hubo otros grupos que tampoco quisieron el consejo de Dios y siguieron otros consejos. Isaías 47, del 10 al 15, le habla el Señor a Babilonia y le dice: te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. A veces eso se parece a nosotros, ¿verdad? Nos sentimos seguros en nuestra maldad y decimos, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Pero un mal vendrá sobre ti que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti un desastre que no podrás remediar. Vendrá de repente sobre ti una destrucción que no conoces. Le dice el Señor, permanece ahora en tus encantamientos. ¿Cuántas personas no acuden, hermanos, al horóscopo para agarrar consejos en su matrimonio? O van con la brujita para que me ame más. Los babilonios eran hechiceros, ¿verdad, hermanos? Permanece ahora en tus encantamientos, en tus muchas hechicerías de las cuales te has ocupado desde tu juventud. Tal vez podrás sacar provecho, tal vez causarás temor. Estás fatigada por los muchos consejos que se levantan ahora los que contemplan los cielos, los que profetizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada luna nueva y te salven de lo que vendrá sobre ti. Terrible advertencia, ¿verdad? Sin escuchar los consejos de Dios, pero escuchar los consejos de adivinos y de tantas otras cosas, ¿verdad? A veces los hermanos consultan, ¿verdad? Psicólogos, consultan programas de televisión de personas que le están diciendo cómo debe ser su relación, cómo arreglarla, etcétera, etcétera. O oyen consejos de amigos, de amigas. Y desestiman, ¿verdad?, los consejos de la palabra de Dios. Isaías 19:3, hermanos, otro lugar más. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. Y dice la Biblia, y destruiré su consejo. Y preguntarán a sus imágenes, interesante, ¿verdad, hermanos? Y preguntarán a sus imágenes, y a sus hechiceros, y a sus evocadores, y a sus adivinos. Isaías 5:21 nos dice, ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes. Así dice. Y cuando queremos, hermanos, resolver un conflicto en la familia, en el matrimonio, y repito lo que decía ahorita, ¿verdad? Pensamos nosotros tener el conocimiento suficiente, la información suficiente para poder hacer frente a los problemas. Y nos confiamos y creemos que sabemos todas las cosas. Y creemos, hermanos, que nadie nos puede decir qué hacer. Y no creemos lo que la palabra de Dios nos dice. En veces, hermanos, nos volvemos burladores de lo que la Biblia dice. Estamos escuchando la palabra de Dios y nos estamos riendo. Pero, hermanos, hay un costo por desechar los consejos de la palabra de Dios. Y se requiere de humildad, hermanos, para admitir que no sabemos. Proverbios 16:25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. Pareciera que en veces, hermanos, en nuestras familias tomamos decisiones que pareciera que son lo mejor para nosotros. En veces un trabajo, ¿verdad? Voy a trabajar en tal lugar, voy a trabajar más horas para ganar más. Y vamos a estar
mejor. Vamos a poder proveer en vez de la esposa. Voy a trabajar yo también. Y pues tenemos que ganar mucho más, porque ocupamos todas estas cosas. Y vivimos en un país así, hermano, donde las mujeres y los hombres tienen que trabajar. Y se quedan los hijos solos. O con alguien más. Por eso dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final es camino de muerte. Y hay muchas otras aplicaciones de eso. Luego, hermanos, a ese mismo conocimiento el apóstol Santiago le llama sabiduría diabólica. Santiago, ahora sí vaya ahí, Santiago 3:13 al 17. Queremos llevar nuestra familia, hermanos, con ese tipo de conocimiento. Dice Santiago 3:13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre, de sabiduría. El sabio y el entendido, hermanos, se va a ver, se va a notar por las decisiones que toman, porque sus decisiones, hermanos, lo van a llevar, ¿verdad?, a dar buen fruto. Luego dice aquí, hermanos, y júzguese usted mismo, pero si tienes celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. De manera que si usted trae instrucción de su papá y la sabiduría que usted aprendió de su papá le dice que usted tiene que ser un macho, que usted tiene que o puede maltratar a su esposa, a sus hijos, y se va a imponer su voluntad por la fuerza. Si usted es así, extremadamente celoso, sepa que no es consejo de Dios, sino que es sabiduría diabólica. Y por eso su matrimonio está siendo destruido. Pero esto no se aplica solamente a los matrimonios, en toda otra relación. Si una persona solo busca el bien personal y no es de los demás, hermanos, es sabiduría diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. ¿Cómo es la sabiduría de Dios y por qué necesitamos la sabiduría de Dios? Versículo 17. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Los consejos buenos, los consejos que van a traer paz y bienestar a su familia, los que vienen de Dios son primeramente puros. No son malvados. No son dañinos. Después dice, es pacífica. No causa división. No es pleitista. No causa problemas. Luego dice, es amable. No es por la fuerza. No es por lo que yo digo, por mis palabras, porque soy fulano y sultano, y ella dice, no, yo soy
mi apellido fulano y mi apellido así es. Y ese es mi carácter y nadie me lo va a quitar. Nadie me va a cambiar, dice. No, dice la Escritura que es amable, condescendiente, dice que es llena de misericordia y de buenos frutos. Si en su relación matrimonial, en su matrimonio, usted está llevando las cosas de esta manera y ella de esta manera, y el fruto son pleitos, son celos, son discusiones, agresiones, groserías. Si todo eso es lo que está ocurriendo, entonces usted y su pareja, o uno o el otro, están aplicando a su vida el consejo diabólico. Y no están siguiendo el consejo de Dios. Y la Biblia aquí, hermanos, Santiago nos insta a seguir el consejo de Dios, porque si usted sigue el consejo de Dios, dice que va a haber buen fruto. Aunque le cueste más, pero va a haber buen fruto. Si usted como esposo aprende su rol de esposo y aplica su rol de esposo y es líder en su hogar, ¿verdad? Y lleva a su familia a los pies de Cristo y es un proveedor y hace todo lo que está en sus manos y le enseña a sus hijos y a su esposa a temer a Dios, va a haber buen fruto. Pero si usted espera que llegue el viernes y agarre el cheque y se lo quiere ir a pachanguear y que ya me voy y que este es el otro y que el dinero es mío, no espere que va a haber buen fruto. Y si usted es su esposa refunfullona, floja, peleonera, llega el esposo y ya, y le maltrata y lo cela, y ¿dónde estuviste? Y a ver la camisa. ¿Y qué esposo quiere ir a un lugar donde está la esposa esperándolo así? Conozco personas que no quieren ir a su casa, hermanos, después del trabajo, no quieren. O están, lo que me espera. No deja que el hombre tome decisiones. A veces se le pregunta, ¿puedes ayudarme a hacer? Deja consulto con mi mujer. Si es algo bueno, no te estoy invitando a la cantina, te estoy invitando a hacer algo bueno. Pero hay que preguntarle a ella porque ella es la sargento. Ella manda. Y el fruto es que nunca está bien. Usted va a mirar a estas personas que de repente llegan siempre enojados y buscando pleito. Llega también ella criticándolo todo. ¿Qué está mal? Porque están aplicando sabiduría, lo que aprendieron en el mundo, y porque desestiman el consejo de Dios. Por eso hay divorcios, porque no estimamos, apreciamos, aplicamos el consejo de Dios. Luego a veces nos atrevemos a decir, ¿cómo me salieron malos hijos? Si yo los tenía siempre en la iglesia. Estaban en la iglesia, pero no seguías el consejo. Sí, estabas ahí sentado, pero no aplicabas lo que escuchabas, lo que se te enseñaba. ¿Por qué más, hermanos, debemos agarrarnos con toda el alma del consejo de Dios y desechar todo, hermano? Vaciarnos y decir, no quiero más yo eso. Decir como dijo el apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses, dice, yo era esto, aquello, lo otro, pero todo lo tengo por basura, por el eminente conocimiento de eso. Todo eso lo desecho, todo lo aprendido, todo eso no lo estimo. Prefiero a mi Cristo, prefiero sus enseñanzas, prefiero llenarme de su palabra y de su conocimiento. Dice sin vacilación, sin doblez y sin
hipocresía. Sin hipocresía. El Salmo 33, 11 y 12 nos dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y luego dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurados, hermanos, bienaventurados, porque su Dios es Jehová. Y si usted y yo, hermanos, aplicamos el consejo de la palabra de Dios, podemos tener la seguridad, hermanos, de que permanecerá. Va a ser verdad, va a ser eficaz para siempre, por toda la eternidad. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchas ideas, ¿verdad? Y muchas cosas pasan por nuestra cabeza. Luego, hermanos, el consejo de Dios es omnisciente, hermanos. Si nosotros seguimos el consejo de Dios, por algo Dios nos lo dice, hermanos. Y en un futuro va a ocurrir alguna cosa que Él tiene planeada que ocurra, aunque a veces no nos parezca, no nos guste, nos parezca locura, hermanos, debemos seguir el consejo de Dios. Por ejemplo, hermanos, cuando hablan sobre, cuando habla Hechos 4:28 sobre el Señor, dice: para hacer cuando tu mano y tu consejo, habían dicho antes, habían determinado que sucediera con el Señor Jesús. Luego, hermanos, Isaías 25:1, ya estoy terminando: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque tú has hecho maravillas. Y luego dice: tus consejos antiguos son verdad y firmeza. De manera, hermanos, que dos cosas son esenciales para afirmar nuestro matrimonio. Y las dos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Una, que lo tengamos a Él como Señor de nuestra vida. Dos, que apliquemos sus consejos. Que amemos el consejo de la palabra de Dios. Que no lo desestimemos. Que no lo tengamos en poco. Queremos que nuestras familias sean prósperas, que la relación, nuestras relaciones crezcan. Ocupamos a Cristo y su consejo. Viene su rostro, hermano. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, gracias, Señor, por ser tan bueno y tan paciente con nosotros. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias, Señor, por darnos un nuevo corazón. Te pedimos, Señor, que escribas en él tu ley y mandamientos. Que estén tus consejos, Señor, tus enseñanzas siempre en nuestra mente y en nuestros labios. Que podamos habitar con nuestro cónyuge con sabiduría. En la iglesia con nuestros hermanos con sabiduría. Enséñanos, Señor, a discernir cuando nuestras ideas, nuestros pensamientos son diabólicos y no provienen de ti. Danos la fuerza, Señor, para rechazarlos. Queremos tener hogares donde reine la armonía. Señor, ayúdanos a construir nuestros hogares, construir familias fuertes.
Ayúdanos, Señor, a modelarle a nuestros hijos tus principios, tu moral, tu verdad. Que ellos puedan ver, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, capaz, Señor, de transformar, de cambiar, de hacer nuevo. Que nuestras vidas como esposo y esposa, Señor, sean un testimonio vivo para nuestros hijos de que tu consejo es verdad, de que pueden fielmente confiar en ti. Padre, no sabemos llevar nuestros hogares, nuestra familia. No sé cómo hablarle a mi esposa, no sé cómo tratarla. En veces no la entiendo. Ayúdame, Padre, a ser sabio. Ayúdame, Señor, a amarla, perdonarla. Ayúdame a estar ahí, Señor, para ella. Ayúdame, dame palabras para poderme, Señor, comunicar sabiamente. A darle, Señor, espacio para que me pueda hablar a mí. Cambia mi corazón, Señor. No hay orgullo, ni haya vanidad. Que haya verdadero amor. Bendice, Señor, nuestra iglesia, los hermanos, las hermanas, los matrimonios. Que podamos vivir, Señor, en paz con nosotros. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, déjenme orar por usted una vez más y pues los hermanos estuvieron a bien traer algunos alimentos ahí. Quédense.